Hola, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente encontrarnos. El título del mensaje de hoy es ¿creer o no? Esa es la diferencia. El mensaje grande tiene que ver con ese título. ¿Creer o no? La diferencia. Ahora, para entender esto, nosotros queremos hablarles al público, y cuando me refiero a nosotros lo hago en manera representando a una iglesia completa de personas que entendemos que este mensaje puede ser liberador, puede ser un mensaje que no tan solo te sirva, sino que haga la diferencia en tu vida y en la mía. Cuando nosotros somos niños, creemos en la palabra de nuestros mayores, creemos en la palabra de nuestros tutores, creemos en la palabra de nuestros guías. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que cuando era niño me llevaban a los jueguitos y me decían: vení, subí este jueguito que es inofensivo. Por ejemplo, si nosotros subimos hoy a algún lugar, a un juego, y nos dicen, siendo niños, que es inofensivo, nosotros creemos en esa palabra. Pero cuando vamos creciendo, ya vemos si es o no inofensivo para nosotros lo que vamos a enfrentar, el lugar donde vamos a estar, la situación que vamos a tener que resolver. Vamos a ver si realmente es o no conveniente para nuestras vidas. De más está decir que aquel que va de cabeza sobre las situaciones porque va ciego y no piensa lo que va a hacer. Eso es otra cosa. Pero el que piensa es porque está resolviendo en su vida qué es lo que le conviene. Así que creer o no, y esta es la diferencia, al creer se le denomina fe y por el contrario, el no creer es incredulidad. Y dentro de esta conversación que yo voy a plantear hoy, estoy situado en el capítulo 6 de San Juan y dice el verso 58. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Jesús estaba haciendo una alegoría, un ejemplo, a que si creían en Él, no iban a volver a tener el hambre espiritual e iban a vivir para siempre. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos comer el pan físico y dura un poquito de tiempo. El maná que le venía al pueblo de Israel era pan que venía del cielo, comían, se saciaban y volvían a comer al otro día. Entonces, siempre que uno come algo físico, vuelve a tener hambre. Pero cuando la comida es espiritual, es sustentadora y es eterna. Es totalmente diferente. Por eso es que la diferencia se está planteando desde un primer inicio, cuando Jesús está hablando con sus discípulos. Qué importante es saber que cuando yo puedo encontrar ese nexo entre mi espíritu y el Espíritu de Dios, hay un pan verdadero que nunca va a producirme hambre, sino que va a estar en mí para siempre. Voy a seguir la lectura y dice San Juan en el capítulo 6, donde estamos leyendo, en el verso 60, algo muy significativo. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Bueno, acá hay una cuestión. Vivir el Evangelio no es una cosa sencilla. Ese mensaje
es lo que va a imprimirse espiritualmente en la persona que ha creído, y el desafío está en si sigo ese camino y si sigo confiando en quien me trajo ese mensaje. Por eso el Evangelio no es una cosa sencilla. El Evangelio no es una comida light, no es un fast food, no es algo que uno coma y siga. El Evangelio es jugarse la cabeza todos los días. Cuando a alguien se le burlan, cuando a alguien le dice, no tenés que hablar de Dios porque podés incomodar. Hoy en día tenemos muchísimo humanismo dentro nuestro. No, bueno, ahí viene el pastor Miguel, va a hablar de cosas religiosas. Y nosotros no damos cosas religiosas, nosotros damos cosas espirituales, lo cual es totalmente diferente. Lo espiritual no es religión, lo espiritual es vida. Entonces, vivir el Evangelio hoy en día, donde uno se tiene que cuidar de un montón de cosas. Hace poco leía, me llamaba la atención, ¿no? Hace poco podía leer una declaración en marzo de este año, que la ONU considera a la Iglesia como una enemiga de los valores actuales. O sea que los valores se están poniendo a nivel humano. Por ejemplo, ¿cuáles son valores humanos? Bueno, vos tenés que decidir qué es lo que vas a hacer, cómo vas a obrar, vos tienes que dejarte regir por vos mismo y por tus propias decisiones, ¿no? Valores humanos. Por eso la Organización de las Naciones Unidas dice que la Iglesia es contraria a los valores que se están proclamando hoy en día. Entonces, miren lo que va a quedar quizás obsoleto. El matrimonio entre el hombre y la mujer, va a quedar obsoleto el ser fiel a la esposa, va a quedar obsoleto ser un buen padre, va a quedar obsoleto el hecho de que un hijo tenga convicciones cristianas. A veces cuando nosotros observamos que alguien tiene convicciones, por ahí queremos torcer esas convicciones. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos sencillamente otra cosa. Esas son cosas humanas, donde la ley va a venir sobre lo espiritual y tus principios y valores van a querer ser socavados por estas leyes. Jesús le decía a sus discípulos de que había un mensaje. Y allí sus discípulos dicen, pero es duro este mensaje. ¿Quién lo va a poder realizar? ¿Quién lo va a poder vivir? ¿Quién va a poder estar en ese mensaje? El verso 61 dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿así que esto los ofende? Miren cómo se plantea la charla, ¿no? Jesús sabe que hay quejas. ¿Por qué? Porque este mensaje es totalmente desafiante. Y quiero decirte, a vos que estás del otro lado de la cámara o quizás escuchando la radio, que el Evangelio no se puede creer a medias. O se cree o no se cree. El Evangelio no se puede aceptar a medias tintas. Por eso es que Jesús sabe que hay discípulos que han recibido esa palabra y están viviendo. Y hay seguidores o simpatizantes que han recibido la palabra de Dios y están quejándose. Cuidado, porque hay diferencia. Un seguidor o alguien simpatizante recibe el mismo mensaje. Pero cuando comienzan las tormentas de la vida, cuando comienzan las incomodidades, cuando comienzan los desafíos, quiero cambiar el ángulo del mensaje por lo que yo pienso y dejo de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces Jesús sabe que hay quejas. Seguidamente, en el verso 62 hasta el verso 65, Jesús sigue hablando.
Y dice así: si ustedes se quejan, ¿qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Era algo increíble. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, porque Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Qué importante. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Acá hay un mensaje por más significativo. El que cree en Jesús de manera teórica no es un discípulo. Tampoco es alguien que va a mantener el mensaje en alto. Pero el que cree en Jesús y ha recibido esa palabra y la hizo interna en su vida, la recibió como espíritu que da vida. Y el espíritu que da vida va a hacer vivir a esta persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y nuestro espíritu está apagado si no se conecta con el Espíritu de Dios. Por eso es que hay tristezas, por eso es que hay derrumbes anímicos, por eso es que siempre de una manera u otra decimos: Dios, acá estamos, sálvanos. Por eso, porque el espíritu humano solo lleva eso, humano. Y tiene un tiempo y tiene un final. Y Dios en su eternidad dice de esta manera que solamente los que reciben el Evangelio y reciben la palabra en el Espíritu y se han encontrado con Jesucristo pueden recibir ese sello del Espíritu y nunca más se va a ir de ellos. Y por más pruebas, por más tormentas que vengan en la vida, siempre la conexión con Dios nos va a sacar adelante de cualquier situación. Entonces, qué interesante esto que dice Jesús. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A menos que Dios diga: mira, esto está recibiendo con fe la palabra. A menos que Dios diga: este o esta no se están burlando, sino que no menosprecian esa palabra, sino que están entregándose a esa palabra. Eso es creer en Jesús. Eso es saber que Él fue al cielo y que muy pronto, porque estamos a las puertas de su venida, Él va a venir a buscar a cada uno de aquellos que han recibido espiritualmente esta palabra. Sigue hablando Jesús y dice la Biblia en el verso 66. Me llamaba la atención este número, 666, y me reía, pero qué significativo que es acá en la Biblia. San Juan 6, 66, para que te puedas acordar. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Miren qué significativo que es. Satanás abandonó el cielo, fue expulsado. Y en este 666, que es el número de este ser maléfico que es Satanás, ese 666 marca aquí en San Juan que muchos discípulos en ese momento se apartaron de él y lo abandonaron. Perdón. ¿Cómo ves esto? A partir del momento que yo te digo, mira, hay algo que tenemos que hacer y vos lo consideras difícil. Y dentro tuyo decís: no, esto es difícil, para mí no lo puedo hacer. Cualquier cosa en la vida. Una carrera, un estudio, una profesión, un desafío comercial, un desafío empresarial, industrial,
un desafío gubernamental y vos decís, no, esto yo no lo puedo hacer. Este desafío era llevar burlas encima de uno, era llevar menosprecio de parte de la familia hasta el día de hoy. Era que otros, como esto que estuve diciendo, que los valores se despersonalizan de Dios y se personalizan en el ser humano, estos valores actuales que no tienen nada que ver con los valores divinos, yo no lo puedo hacer. No puedo seguir el evangelio así. No voy a poder estar cómodo en mi negocio, no voy a poder hablar libremente de Jesús, no puedo cantar en la calle de Jesús, ¿no? A veces yo escucho tararear canciones en la calle, canciones de conjuntos modernos, de conjuntos antiguos, de cantantes que ya murieron, y todos van y silban la canción y otros los miran, se ríen. Pero cuando vos vas cantando un corito cristiano o una canción cristiana o hablas de Jesús, eso produce cierta incomodidad. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores produce en nosotros un cambio radical de vida y cambio absoluto de valores. Tomamos los valores del cielo: fidelidad, amor al prójimo, verdad, no queja, alabanza, adoración, no rebelión. Somos fieles, queremos mantener nuestra paternidad, somos padres porque hemos recibido el valor de lo que es la paternidad. No entramos en esa que, bueno, probemos, la famosa probadita, a ver cómo ando con una, con otra. Tengo un hijo aquí, un hijo allá, y dejo hijos huérfanos por todo el mundo. No, hay valores que son absolutos y que son solamente venidos del cielo, y para ejecutarlos, si creo en ese mensaje de salvación. Así que el alto costo de seguir a Jesús, muchos en ese momento se retiraron de su presencia. Y para ir cerrando, dice el capítulo 6 hasta desde el 67 al 69, que Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Otra versión dice el Cristo, el Mesías, el Liberador. Nosotros creemos en eso, dijo Pedro. Por eso, la pregunta que Jesús hace exige una respuesta. Y la respuesta es sí o no. En este camino no existe el ni. En muchos caminos podemos ser tibios. En nuestros trabajos, en nuestras profesiones, en nuestros momentos diarios, podemos ser tibios y decir sí, no, no sé, creo, pero con esto es sí o no. Y seguir a Cristo, el sí tiene un costo altísimo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Quiero refrescar estos puntos. He marcado en el día de hoy 6 puntos precisos para que te queden en tu corazón. Primero, la comida es espiritual. La comida que Dios te ofrece es espiritual. En segundo lugar, vivir el Evangelio no es cosa sencilla. En tercer lugar, el Evangelio no se acepta a medias. En cuarto lugar,
solo los que confían y creen en Jesucristo como el Salvador y el Libertador reciben el Espíritu de Dios. En quinto lugar, seguir a Jesús conlleva un alto costo. Y en sexto lugar, la pregunta y la respuesta lleva un sí o un no. Así que en este desafío, en lo que acabamos de escuchar, la voz de Dios que nos está llamando, ¿tú qué vas a hacer? Mujer, varón, que estás escuchando. Personas que están escuchando, que están atrapadas por el vicio, por la lujuria, por el pecado, por el desorden de vida. ¿Qué quieres hacer? Es tu respuesta. Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A dónde vamos a ir? Así que en ese desafío y en esa pregunta está tu respuesta. Está mi respuesta. Así que puedas en esta noche abrir tu corazón a aquel que puede transformar tu vida. Voy a orar por vos, voy a orar por todas las personas que están viendo y escuchando este programa, o viendo o escuchando este programa que es tan hermoso, que es esto que es trasladar la palabra de Dios. Y espero que puedas tener hoy un encuentro con Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos por aquellos que están escuchando esta palabra, por aquellos que saben que de una manera u otra están atrapados en diferentes estados de pecados y de vicios, por aquellos que quizás no sabían hasta el día de hoy que te necesitaban porque venían llevando una vida moral muy buena. Pero la vida moral no es espiritual. Lo espiritual da vida. Y todo lo moral que yo haga cuando hay vida tiene sentido. Padre, gracias por este momento y en esta hora. Acepto el mensaje de Jesús como mi Salvador y Señor y lo hago mío. Gracias por haber escuchado mi clamor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Dios haya podido producir fruto en tu corazón. Al 30, al 60, al 100 por uno. Rédito total para el reino de los cielos. Desde acá, desde Roca de Salvación, te saludamos. Yo personalmente te saludo, soy el pastor Miguel Ciuffi y me encantó estar contigo. Y para cualquier pregunta o respuesta, tienes en las placas los números nuestros. Importante, si quieres escribirnos, info@rocadesalvacion.org.ar. Si quieres mandarnos un mensaje y decir, yo necesito de Dios, necesito saber más de Dios. Quizás has sabido algo hasta ahora, ahora puedes saber mucho más, porque para eso tenemos nuestras escuelas bíblicas, tenemos nuestras charlas, nos juntamos en células, podemos darte esa herramienta espiritual que tanto necesitamos. No te quedes callado o callada. Acude a Jesús. Roca de Salvación se abre como una puerta grande para que tú puedas entrar por ella y escuchar el mensaje transformador del Evangelio. www.rocadesalvacion.org.ar y también nuestra radio www.radiovida.org.ar y nuestro canal de YouTube Asamblea Cristiana Roca de Salvación.
o, como ya te dije, info@rocadesalvacion.org.ar. Puedes acudir a cualquiera de ellos, de esos nexos, y nosotros vamos a estar comunicándonos contigo. No te olvides de estos 6 puntos y llévalos en tu corazón. Primero, la comida de Dios es espiritual y es eterna. Segundo, vivir el Evangelio no es cosa sencilla. Tercero, el Evangelio no se acepta a medias. Cuarto, solo los que creen y confían en Jesús tienen la visita y el sello del Espíritu Santo de Dios. Quinto, el alto costo de seguir a Jesús. El seguir a Jesús lleva un alto costo. Y sexto, la pregunta exige una respuesta. ¿Es sí o no? ¿Qué vas a decidir hoy? Dios te bendiga. Chau, chau.